Desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo, llega Noiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan como el viento y se escuchan las memorias. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Hoy nos acompaña una mujer que ha llevado la voz del pueblo wayuu a uno de los medios públicos más importantes del país. Periodista, comunicadora, productora de radio, reportera de televisión, pero sobre todo, una mujer que nunca ha olvidado de dónde viene. Ella es Eduvilia María Uriana Puchaina. Eduvilia, para quienes aún no tienen el gusto de conocerte, ¿quién eres cuando se apagan las cámaras? Yo soy mamá, yo soy hija, nieta, amiga, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAC. Yo soy como muchas mujeres que estamos en territorio wayuu con el sueño de crecer profesionalmente. Y ese sueño comenzó mucho antes de llegar a un estudio de televisión. ¿Cómo recuerdas tú a esa niña que creció en el territorio wayuu? Mi infancia en mi comunidad no conocíamos lo que es la energía. Las únicas luces que conocía en mi infancia eran las estrellas, la luna. Mi abuela, mientras estaba haciendo la chicha, mis primas y yo, y empezábamos a contar las estrellas hasta que terminábamos de dormir. Yo era una niña traviesa. Subía a los árboles, subía mucho el árbol de mamón. Todavía ese árbol de mamón está en la casa de mis abuelitos. Hacíamos guayunquera, hacíamos carrera de burro. Mi infancia, lo viví junto a mis abuelitos, mi mamá. En muchas ocasiones has dicho que las mujeres de tu familia han sido tu mayor inspiración. ¿Qué aprendiste de ellas? A la que siempre voy a ver como ejemplo de resistencia, de lucha, de valentía, esa es mi mamá, porque mi mamá nos sacó adelante. Mi mamá es artesana, mi mamá poco habla el español. Mi mamá es una mujer muy reservada, no es lideresa visible, que muchas veces no demuestra la tristeza. Y ya cuando cae la noche es donde ella empezaba a llorar. Yo vi eso y eso lo aprendí de mi mamá. ¿Y en qué momento apareció el periodismo en tu vida? Porque tengo entendido de que tú soñabas con ser profesora. Un día el profesor de español, el profe Camargo Molina, que de hecho es el fundador de la emisora La Voz del Ranchería, él se le dio por crear una edición de un periódico del colegio. O sea, a mí se me dio por como escribir. Yo me acuerdo del primer texto que escribí fue de la juventud indígena. Y después el profesor me dijo, tenemos un espacio radial para que puedas participar. Y así fui a la emisora. Así fue que la comunicación se despertó por allá en el fondo de mi alma y de mi corazón. De ahí empecé a escuchar más emisora, empecé a leer más periódico y al mismo tiempo tenía mucho miedo porque decía que yo jamás iba a ser capaz porque pues no hablaba bien el español. Hoy haces parte de RTVC, un espacio donde millones de colombianos te ven. ¿Qué significa para ti representar a una mujer wayuu en la televisión pública? Y para mí es una responsabilidad con mi pueblo, con Colombia y con muchos pueblos indígenas en Colombia. Es una responsabilidad de transmitir, emitir y llevar a cabo la palabra. Entonces en esto no estoy sola, yo estoy acompañada sobre todo de la gente de las comunidades que cree en Edu, en su profesionalismo como periodista. La historia de Eduvilia nos demuestra que los sueños no entienden de distancia ni de fronteras ni de prejuicios. Cuando una mujer avanza sin olvidar sus raíces, abre el camino para muchas más. Gracias a Eduvilia por recordarnos que la comunicación también se puede dar una forma como de preservar la cultura y también de inspirar nuevas generaciones y llegar a la voz de un pueblo, al corazón de Colombia. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicación Propia APIRRA de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama, en la producción y conducción Elianis Bonivento. Voz complementaria, Robert García, Coordinadora General de la Consejería, Leki Uriana Enríquez.